Bien, muy buenas noches a los más puntuales. Tengo el gusto y la satisfacción de empezar un nuevo módulo con ustedes, con el grupo B, que son los grupos del día martes. Vamos a pasar 3 sesiones virtuales como esta y vamos a pasar una sesión presencial al final del módulo. Les pido algo, si quieren participar en el medio de la exposición pueden hacerlo, pero antes quisiera que por favor pidan la palabra por chat y yo les voy a habilitar el micrófono para no tener mayores interferencias durante la realización de la conferencia. Lo digo esto porque en la anterior reunión, en la anterior sesión que tuvimos con el grupo A, se nota mucha interferencia cuando dejamos los micrófonos abiertos a los participantes y a veces por un descuido queda lógicamente con un muy mal audio. Entonces la recomendación es la siguiente: todas las personas que quieren participar, pídanlo por escrito mediante el chat y yo les voy a habilitar el micrófono de forma inmediata. Si tuvieran la gentileza de escribirme a alguien cómo me están copiando, cómo están recibiendo el audio y cómo están viendo las diapositivas, yo les quedaría muy agradecido para que podamos lógicamente proseguir. Muy bien. Muchísimas gracias. Bienvenido, Walter. Se van acoplando los participantes del grupo B. Muchísimas gracias, la unidad de posgrado Santa Cruz, por confirmarme el retorno. Bien. Mi nombre es Alfredo Padilla, soy colega de ustedes, amigo de muchos de ustedes, y tengo el honor de participar justamente estas sesiones del módulo que se llama Evaluación por Competencias. Como les decía anteriormente, vamos a participar en aproximadamente unos tres sesiones virtuales y una presencial, para poder después hacer unas actividades de tipo virtual asincrónica, que lo van a tener en la plataforma. Yo les he subido ya un poco de material a la plataforma y les he subido una tarea que tienen una semana para hacerla. Es una tarea muy fácil, pero que implica justamente acceder a alguna lectura y poder complementar esta formación que tenemos por objetivo hacerla. En la plataforma están justamente el material que se los vamos a ir subiendo gradualmente, lo mismo que las tareas. Vamos a tratar de que las tareas sean las menos posibles, pero que sean integrales, porque no se olviden que este módulo es de evaluación. Hay que tratar de hacerlo en la mejor forma y tratar de evaluar en mejor forma justamente los aprendizajes que queramos impartir. Si nos vamos ya directamente al módulo, podemos hablar de un tema que es muy importante, que es la evaluación del aprendizaje estudiantil. Esta evaluación va a tener como contenido unos conceptos generales, vamos a tener los principios de evaluación y vamos a tener los tipos de evaluación. Quiero aclararles que todavía no vamos a entrar a la evaluación por competencias. Me interesa esta primera sesión, acentuar más los conceptos y definiciones que nosotros tengamos sobre la evaluación. En algunas partes de la exposición ustedes van a ver que hablamos de objetivos, sin embargo, lo nuestro es por competencias. Es importante aclarar que acá nosotros estamos lanzando o estamos queriendo
ubicarnos en el tema justamente de los conceptos de evaluación, los tipos de evaluación y los principios de evaluación, que son los mismos cuando uno evalúa por objetivos y cuando uno evalúa por competencias. Es importante, por lo tanto, determinar en forma bien precisa cómo nosotros vamos a abordar después la evaluación por objetivos, pero con un sustento teórico más o menos sólido que nos permite comprender mucho mejor la evaluación por competencias. Si entramos dentro de los conceptos propiamente dichos, decimos que evaluar, ¿qué es? Evaluar es un proceso que facilita la toma de decisiones para proveer información en dos preguntas básicas. ¿Cuáles son? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y cómo se puede mejorar? Miren qué importante es esto. ¿Por qué? Dice que es un proceso para la toma de decisiones. En administración podemos ver que la mejor toma de decisiones es la gente que mejor toma decisiones es la gente que mejor información tiene. Entonces podemos decir que la información está directamente proporcional a la toma de decisiones. A mayor información o a mejor calidad de información, mejor toma de decisiones. Y las evaluaciones evidentemente generan información. Las evaluaciones nos generan información de los estudiantes y de nosotros los docentes. Es importante saber que cuando evaluamos a los estudiantes, también nos evaluamos nosotros. Y eso constituye evidentemente una información que nos permite ¿qué? Esa información nos permite tomar las mejores decisiones para los estudiantes y para los docentes. ¿Cómo lo estamos haciendo? Para ver si estamos haciéndolo mal, para mejorarnos, y si estamos haciéndolo bien, para continuar haciéndolo bien. ¿Y cómo podemos mejorarnos? ¿Cómo se puede mejorar justamente el proceso de enseñanza-aprendizaje? Eso nos permite saber justamente la evaluación. Es muy importante entonces determinar la información que nos puede generar el tema de la evaluación. Vamos a ver en qué consiste la evaluación del rendimiento, sin antes hacer una reflexión de lo que es la educación en el tema de la evaluación. Dice, si usted es profesor y nunca ha dado una calificación injusta, si está satisfecho con los criterios establecidos para evaluar, si sus alumnos siempre han quedado contentos con la evaluación otorgada por usted, si considera que evaluar es tarea fácil, entonces aquí y ahora mismo puede concluir y aprobar el presente módulo. Eso lo dijo Castro Pimienta en 1992. De verdad que la evaluación es de los aspectos más difíciles que hay en la educación. Hasta el momento, hasta hoy día que es el 10 de septiembre de 2015, no hay una evaluación exacta, no hay una panacea que se relacione con la evaluación, no hay una verdad absoluta, porque la evaluación se la ha querido mejorar de un tiempo a esta parte, pero todavía es lo más débil que tiene la educación. ¿Por qué? Porque todavía en la evaluación no nos hemos podido despojar de un componente importante
que es la subjetividad. No hemos logrado ser muy objetivos en la evaluación. Hasta el momento todavía no se ha llegado a tener la objetividad que se requiere y evaluar a los estudiantes en una forma totalmente integral, principista, etcétera, que nos permita decir justamente el estado y el diagnóstico exacto en el que el estudiante se encuentra para que tomar una decisión. No podemos evaluar a una persona por un examen y decir esta persona es pésima, o esta persona es deficiente, o esta persona es excelente. Porque al margen de ello pueden haber muchas otras situaciones por las que los exámenes han sido rendidos de una u otra manera. Entonces dice, nunca ha dado una calificación injusta. Sobre esto es importante hacer una reflexión. Algunas veces nosotros los docentes nos equivocamos cuando calificamos. Y los alumnos nos los han demostrado, los estudiantes nos los demuestran. Creo que la reacción más oportuna en este momento es reconocer los errores. Porque el momento que nosotros vamos a querer apañar un error nuestro, diciendo que no nos hemos equivocado, creo que estamos empeorando el tema. Tenemos que ser lo demasiado honestos para decir nos equivocamos y rectificamos justamente nuestro error, porque nosotros, los docentes, también somos humanos y estamos justamente pasibles a equivocarnos, ¿no? Si estás satisfecho con los criterios establecidos para evaluar, por ejemplo, ahora en la EMI, nosotros tenemos los criterios de evaluación, justamente unos criterios nuevos, los que estamos trabajando por competencias. Y sé que muchos de los docentes no es que estén descontentos con los criterios, sino que tienen algunas sugerencias y algunas formas de ver cómo se pueden mejorar los criterios establecidos para evaluar. Entonces, nunca tenemos en ninguna unidad, en ninguna universidad, vamos a tener los criterios correctos establecidos de evaluación, porque eso es de verdad muy difícil lograr, ¿no? Nosotros tenemos que establecer los criterios de acuerdo justamente a qué, a las competencias que queremos lograr. Tenemos que tener muy claro las competencias que queremos lograr en los estudiantes. Y si sus alumnos siempre han quedado contentos con la evaluación otorgada por usted, creo que es lo más difícil, porque eso lo vivimos nosotros cada que les entregamos sus exámenes para que lo firmen. Las caras de los estudiantes no son rebosantes de alegría, ¿no es cierto? Las caras de los estudiantes, muchos tienen quejas, muchos se callan, murmuran, hay murmuraciones, etcétera, justamente porque la evaluación tiene un carácter subjetivo por parte del docente y también por parte del estudiante. Se ha estigmatizado mucho en el tema de la evaluación y a veces parece que fuera la espada de Damocles, ¿no?, que le va a cortar la cabeza al que no ha estudiado. Creo que la evaluación tiene que ir por otra parte. Y dice, si considera que evaluar es tarea fácil, no es fácil, pero tampoco tiene altos grados de complicación. Creo que tenemos que tener muy claro los objetivos en unos casos y las competencias a las que queremos arribar. Entonces dice Castro y Pimienta, aquí y ahora mismo puede concluir y aprobar el presente módulo. Por la reflexión que hemos hecho, creo que no es el caso de nadie en particular. Todos, en alguna u otra forma, hemos tenido problemas con este tipo de evaluación, ¿no? Ha habido problemas hasta judiciales en algunos docentes por problemas justamente de evaluaciones, de malos entendidos, ¿no?, de reclamos injustificados, de estigmas, de otros factores ajenos a la educación que han influido justamente en el tema de la evaluación. Sobre esto, y con el respeto que me merecen ustedes, que se merecen también, quiero aconsejarles algo. Siempre hay que tener los registros de todos
exámenes y todas las pruebas que tenemos, o en digital o en físico, porque cualquier rato pueden hacernos un reclamo. A mí me pasó en la unidad de posgrado de humanidades que me hicieron un reclamo 3 años después de que yo había terminado un módulo. Y gracias a Dios, bueno, y al orden que alguna vez lo tuve en ese aspecto, pude justificar muy bien ese reclamo y pude afrontarlo con la mayor solvencia posible. Pero si no hubiera tenido yo los registros hechos, evidentemente la situación hubiera sido otra. Entonces, el tema del registro, el tema del archivo permanente, el transitorio, hay que tenerlo bien en cuenta justamente para cualquier situación. Tenemos que ser muy cuidadosos y meticulosos en ver justamente el tema de los archivos de las evaluaciones. Muy bien, si están recibiendo, si tienen problemas con el audio, háganmelo saber, por favor, para que lo corrijamos inmediatamente. Si no, vamos a continuar. Bien, vamos a ver algunos conceptos generales de la evaluación. Dice que evaluar es un proceso mediante el cual docentes y estudiantes juzgan si han logrado los objetivos de enseñanza. Eso es cuando nosotros trabajamos por objetivos. Pero cuando trabajamos por competencias es exactamente lo mismo. O sea, cuando es un proceso mediante el cual docentes y estudiantes juzgan si se han logrado cumplir con las competencias que se quiere lograr en los estudiantes. Entonces, fíjense, hay algo importante, ¿no? No solamente se juzga al estudiante, se juzga también al docente. ¿Por qué? Porque a veces el docente se da cuenta cómo anda el proceso de enseñanza-aprendizaje en la debilidad de algunos temas impartidos o en la fortaleza de algunos temas impartidos. El docente se da perfectamente cuenta cuando lo enseñó bien y cuando no lo enseñó muy bien. ¿Por qué? Porque la evaluación así lo dice. Hay que preocuparse un poco cuando nuestros mejores estudiantes no pueden contestar alguna pregunta en particular, por ejemplo. Cuando nuestros mejores estudiantes no pueden contestar alguna pregunta en particular, nosotros como docentes tenemos que hacer una reflexión que nos permita, lógicamente, ver por qué las causas y el origen, por qué estas personas no han podido contestar justamente las preguntas. Y puede ser por varios motivos. Puede ser que lo impartí en una forma deficiente, no lo enseñé bien. Puede ser porque no lo enseñé y lo estoy preguntando, ¿no? Puede ser porque la bibliografía que yo les di para que lean no era la adecuada o no coincidía justamente con lo que yo había impartido en clases. Puede haber muchísimos motivos para eso. Pero ahí nosotros tenemos que tener una alerta que nos permita determinar por qué estudiantes con buen rendimiento no han podido contestar nuestras preguntas. Creo que es interesante hacer un feedback, una retroalimentación cuando pase una de estas cosas. Con esto quiero decirles que la evaluación no es solamente para los estudiantes. También nosotros nos evaluamos a nosotros mismos cuando tomamos una prueba o hacemos una evaluación. Otro concepto importante dice que es un proceso mediante el cual se emite un juicio de valor y nos permite tomar decisiones en base a un diagnóstico. Muy bien. Nosotros, como docentes, tenemos la alta responsabilidad de emitir un juicio de valor sobre el rendimiento de los estudiantes. Y nos permite tomar, dice, decisiones sobre un diagnóstico. ¿Y qué es el diagnóstico? El diagnóstico no es más que el análisis de la situación actual. Nosotros cuando analizamos la situación actual es como un médico que cuando hace un diagnóstico dice qué es lo que tiene el paciente y después recién da la receta. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Cuando
nosotros evaluamos, estamos viendo la situación de nuestro estudiante en la actualidad. ¿Cómo está nuestro estudiante en temas de aprendizaje en la actualidad? Para poder después dar la receta pertinente, la receta adecuada, que nos permita, lógicamente, mejorar nuestro proceso y mejorar al estudiante. Tenemos que despojarnos de ese concepto que los exámenes son para perjudicar a la gente, ¿no? Son para sentar la mano, si se puede decir, a algún estudiante. No, es una información que nos genera para tomar las mejores decisiones. Eso lo vamos a entender desde el principio. Por lo tanto, la evaluación está muy ligada a medir, pero no es lo mismo. No es lo mismo evaluar y medir. Medir es una parte de la evaluación. Cuando medimos, asignamos una cantidad a la característica después de haberla comparado con un padrón o regla. Ese padrón o regla se llama un instrumento de medición. ¿Qué hacemos? Comparamos, o sea, podemos decir que medir es comparar. Comparamos lo aprendido con lo que debían aprender. Pero para eso, ¿qué tenemos? Siempre necesitamos algo que es un instrumento. Es como el médico cuando tiene que medir la temperatura necesita de un termómetro. Nosotros, para poder medir aprendizajes, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener instrumentos. Y a veces utilizamos cuestionarios, exámenes con preguntas abiertas, exposiciones, exámenes orales. O sea, nosotros tenemos un sinfín de instrumentos para hacer esa comparación en el tema de la evaluación. O sea que tenemos que medir. Y para medir tenemos que tener un instrumento de ¿qué? De medición. Un paso previo para emitir un juicio sobre el aprendizaje de un alumno o de un estudiante. Es un paso previo, la medición. Porque antes de emitir un juicio yo tengo que hacer la medición, tengo que medir. Y tengo que asignar símbolos. En el tema de asignar símbolos, esto ha evolucionado también un poco a lo largo de los últimos años, porque si se acuerdan en la educación boliviana, cuando estudiamos en primaria, las notas eran del 1 al 7. Eso es asignar símbolos. O sea, imagínense ustedes cómo era. 1 era pésimo, 2 era malo, 3 era deficiente, 4 era regular, 5 era bueno, 6 era muy bueno y 7 era excelente. Pero ¿cómo nosotros por un examen podemos decir este estudiante es pésimo? Miren ese juicio de valor que en ese tiempo a veces se tornaba totalmente irresponsable, porque nosotros no podemos decirle a un estudiante que es pésimo porque dio un examen mal. Porque el ser humano también es un ser humano, el ser humano es el mejor de los recursos que existen. Ahora ya no es recurso, es talento humano, pero es el más difícil de manejar de los recursos. Justamente, ¿por qué? Porque el ser humano tiene sus altas y sus bajas. Y no podemos decir, este estudiante es pésimo porque se secó uno. Entonces, de un tiempo a esta parte ha ido evolucionando justamente eso y han ido cambiando los símbolos en la evaluación. Ahora se llega ya no a una evaluación de tipo cuantitativa del 1 al 7, sino se empieza justamente a ver algunas alternativas de evaluación, como decir suficiente, insuficiente, ¿no? En las tesis, por ejemplo, aprobación plena, aprobación con felicitación. Hay escalas que tienen las unidades donde
lo están haciendo más de una forma cualitativa que de una forma cuantitativa, porque la forma cuantitativa generaba ciertos problemas a consecuencia justamente de esa forma de calificar, ¿no? Bien, entonces distinguimos algo importante y decimos que evaluar no es medir. Evaluar tiene muchos componentes, que puede ser la medición, puede ser la toma de decisiones, puede ser justamente el eso de emitir un juicio sobre el aprendizaje. Muy bien. También podemos decir que medir puede ser cuantitativa o asignar números cualitativos. Eso ya lo hemos hablado al asignar palabras. Nosotros todavía en la Escuela Militar de Ingeniería estamos con esta calificación, bueno, que nos impone la norma, donde hacemos una calificación del 1 al 10. Pero si ustedes se fijan, ya se han eliminado los significados de cada número. Lo que tenemos nosotros es aprobado o reprobado. Y tenemos una escala del 51 que aprueba y menos de 51 que reprueba. Pero ya no existe el pésimo, el deficiente, el malo, lo que había antes justamente en el paradigma conductista. En las personas estudiantes medimos características referidas al conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal. Esto tiene que ver justamente con esos principios que dio la UNESCO, donde considera la educación como el saber hacer y el ser. Qué importante y qué paradójico justamente con el tema de la evaluación. Lo que vamos a entrar a ver en competencia es justamente eso. Vamos a ver si las personas saben, pero también vamos a ver si las personas saben hacer. Y si las personas tienen buenas actitudes. Por ejemplo, hay asignaturas netamente teóricas. Nosotros las tenemos justamente. Teóricas, que no tienen nada de práctica. Entonces ahí la evaluación se va justamente mucho por el tema conceptual. Mucho se va por el tema del saber. Pero hay asignaturas que tienen una parte teórica y una parte práctica en su carga horaria. Entonces ahí nosotros tenemos que ver la parte conceptual y la parte procedimental. Pero en ambos casos, en teoría y práctica, tenemos que ver la parte actitudinal, o sea, la actitud que tiene el estudiante. ¿Por qué la actitud que tiene el estudiante? Porque eso es transversal. Tiene que tener una actitud cuando él está siendo evaluado en la parte teórica y tiene que tener una actitud cuando está siendo evaluado en la parte práctica. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué actitud tiene que tener un abogado? Tiene que tener valores, ¿no? ¿Qué actitud tiene que tener un médico? ¿Qué actitud tiene que tener, por ejemplo, un responsable del tráfico aéreo? Tiene que ser una persona precisa, tiene que ser una persona que no sea distraída. Esas son la parte del ser, que también viene a formar parte justamente de la evaluación y de la educación. Qué importante es esa parte del ser. Un profesor nos decía que a partir de una buena persona siempre vamos a lograr tener un buen profesional. Y no siempre a partir de un buen profesional vamos a tener una buena persona. ¿Qué no queremos decir? Que cuando potenciamos mucho la parte del ser, esa parte de la actitud, creo que allanamos el camino, lo hacemos más llano el camino, justamente para lograr un buen profesional.
La misma UNESCO nos dice que tenemos que trabajar nosotros en esos tres vértices, que son el saber hacer y el ser. Entonces, el tema conceptual, yo puedo también hacer una evaluación en la parte procedimental. Generalmente se lo hace cuando tomamos un examen en matemáticas y nos fijamos mucho en procedimientos. Pero miren ustedes la diferencia. Cuando yo evalúo la parte conceptual, les pongo un ejemplo en la parte de derecho, donde los estudiantes tienen que tener un conocimiento profundo de las leyes y la normativa. No pueden equivocarse ni siquiera en una palabra porque le cambien el sentido a la norma y a la ley. Y eso hace que justamente tengamos errores en la formación. Entonces hay momentos donde conceptualmente tenemos que ser muy precisos. Pero hay partes donde tenemos que fijarnos mucho en el procedimiento. Puede ser que un ejercicio de matemáticas y el procedimiento hasta cierto punto esté muy bien hecho y después el resultado no sea el correcto. Ahí entonces evaluamos nosotros la parte procedimental, ¿no es cierto? Lo que no ocurre cuando evaluamos justamente los conocimientos de las normas y las leyes. Ustedes saben que en una ley una coma le puede cambiar justamente el sentido a todo un artículo de una norma. Y por otra parte, lo que hablamos ya hace un momento, para medir necesitamos instrumentos. Para medir necesitamos instrumentos. Les decía, el médico necesita un termómetro para medir la temperatura. Entonces nosotros necesitamos de instrumentos. Ahora, los instrumentos adecuados para la medición. ¿Cuál será entonces el instrumento adecuado para medir? Eso tiene que ver mucho con los medios que nosotros hemos utilizado para enseñar y con los métodos que hemos utilizado para enseñar. O sea, el instrumento que vamos a nosotros a utilizar, les repito, tiene que ver mucho con los medios y con los métodos que nosotros hemos utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lógicamente también tiene que ver mucho en las competencias que queremos lograr en los estudiantes. Me voy a ir a un ejemplo extremo. Si por ejemplo yo les he enseñado a ordeñar a los estudiantes, ¿no? Entonces tengo que utilizar el instrumento adecuado justamente para evaluar si saben ordeñar. Lógicamente no me lo van a poder decir en un examen escrito, ni siquiera en un examen oral. Me lo tendrán que demostrar con una vaca si ellos saben o no saben ordeñar. Fíjense ustedes que aquí los instrumentos estamos cambiándolos. Entonces tiene que ver mucho el instrumento con la competencia que queremos lograr, con los medios que hemos utilizado para enseñar y con los métodos que hemos utilizado para enseñar. Bien, después de esto podemos hablar de los principios de evaluación. Esos principios son vigentes para cuando nosotros trabajamos por objetivos y también para cuando nosotros trabajamos por competencias. Dice, los principios de evaluación tienen que ser integral, la evaluación. Tiene que ser gradual. Tiene que ser sistemática. Tiene que ser continua. Tiene que ser flexible. Tiene que ser participativa. Tiene que ser permanente. Tiene que ser perfectible y tiene que ser técnica. Bien. Entonces, los principios de evaluación integral. Vamos a ver el principio integral. Debe evaluar los distintos dominios y niveles adquiridos por los y las participantes según los fines y objetivos. En nuestro caso, según objetivos o también puede ser según las competencias propuestos en la actividad que se evalúa.
Entonces, cuando es integral, ¿qué quiere decir? Que tenemos que agarrarlo todo, no podemos agarrar una parte del contenido. Lógicamente, de los contenidos avanzados, ¿no? Tenemos que tratar de evaluar, formular preguntas o formular justamente trabajos de investigación que nos permitan evaluar en la forma más íntegra posible. No en una forma parcial, porque ahí estaríamos evaluando solamente una parte del contenido del proceso. Dice otro principio que la evaluación tiene que ser técnica. Claro, utiliza los mecanismos reconocidos y con objetividad para que los resultados orienten claramente hacia dónde hay que dirigirse a mejorar o corregir. O sea que hay que ser lo más objetivo posible, porque el momento que entre el componente de subjetividad dentro de la evaluación nos va a sesgar los resultados. Y nuestras decisiones que tomemos en el futuro de repente no sean los más adecuados. Qué importante es entonces justamente tratar de ser lo más objetivo para que nuestros resultados puedan tener justamente buena información y por ende buena toma de decisiones. Otro principio dice que la evaluación tiene que ser gradual. Se refiere a los momentos en que ésta se lleva a cabo, los cuales están establecidos para reconocer los procesos mediante los cuales se avanza. Ustedes saben que los contenidos para avanzarlos requieren un proceso. Los docentes sabemos por dónde tenemos que empezar y dónde tenemos que terminar. Aquí tiene que ver mucho el tema de los saberes previos. Para avanzar un cierto tema, lógicamente tenemos que tener un profundo conocimiento del tema anterior en algunos o muchos de los casos. Es por eso que este principio gradual que tiene que tener la educación, la evaluación, es muy importante. Es muy importante. Y aquí a veces cometemos errores porque preguntamos cosas que están más adelante y que no las hemos avanzado. Creo que tenemos que entrar gradualmente en el tema y eso nos va a mostrar mejor los tipos de evaluación, cuando hablemos de la evaluación formativa, sumativa y antes la evaluación diagnóstica. La evaluación también tiene que ser sistemática, tiene que responder al proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros no podemos preguntar cosas o aspectos que no estén dentro del proceso. Evidentemente, no confundir porque podemos ejercitar algunas aplicaciones o un método de caso con lo enseñado que los estudiantes apliquen a un caso de la realidad en particular. Eso es totalmente válido, pero no salirnos del contexto del proceso. Porque el momento que salimos del contexto del proceso, no estamos siendo sistemáticos y estamos vulnerando este principio de evaluación. La evaluación tiene que ser continua. A nosotros nos han obligado a que hagamos una evaluación continua cuando se ha implementado la evaluación por competencias en la Escuela Militar de Ingeniería. Entonces, la evaluación permanentemente acompaña al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no como antes, porque antes las pruebas eran aisladas. Las pruebas eran totalmente aisladas. Y es más, antes en algunas universidades o en muchas de las universidades los profesores sabían cuándo iban a tomar el primer parcial, cuándo iban a tomar el segundo y cuándo iban a tomar el final. Ahora la mayoría de las universidades ya tienen una exigencia, ya tienen su rol de exámenes y ya tienen las fechas establecidas para los exámenes. Pero sin embargo, se tiene que propender siempre a que esa evaluación sea continua. ¿Qué quiere decir esto? Que además de los exámenes parciales y finales que nosotros tomamos, también tenemos que evaluar permanentemente el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.
hacerlo cuando vamos a entrar a un tema nuevo, por ejemplo, para ver el grado de aprendizaje del tema anterior, para poder hacerlo con eficiencia el que vamos a encarar. Dice otro principio que la evaluación tiene que ser flexible. Evidentemente, la evaluación no puede ser rígida. La evaluación no puede ser rígida, porque el momento que la evaluación es rígida, lógicamente vamos a perder muchos otros aspectos que tienen los contenidos que pueden ser de mucha valía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces tiene que tener su grado de flexibilidad. La evaluación tiene que ser participativa. ¿Qué quiere decir esto? En doble vía, de profesores, estudiantes y viceversa. O sea, se evalúa al estudiante y nos evaluamos nosotros. Y todos participamos en el proceso. Y todos nos mejoramos después, docentes y estudiantes. Esto es de los aspectos más importantes que tiene la evaluación y que nosotros, los docentes, tenemos que comprenderlo de esa manera. Cuando evaluamos los resultados, no solamente sirven a los estudiantes, también nos sirven a nosotros los docentes. Y lógicamente también le van a servir a la dirección, a los jefes de carrera, porque ellos van a poder tener el insumo adecuado para poder mejorar en el futuro justamente los procesos. La evaluación tiene que ser permanente, es otro principio. ¿Qué quiere decir esto? Que reconoce siempre la forma como los objetivos propuestos se alcanzan, o en el caso nuestro, cómo las competencias que queremos lograr las podemos alcanzar. Entonces, eso requiere de una permanencia, ¿no? Porque tiene un carácter netamente dinámico, esto no es estático. Cambia mucho en la educación ciertos aspectos que eso promueve a que tenga una permanencia justamente este principio de evaluación. Y tiene que ser perfectible. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada perfecto y absoluto en el tema de evaluación. Eso quiere decir que podemos mejorarlo día a día y podemos adecuarlo justamente a las exigencias, hasta las exigencias que nos da el encargo social. Es bueno decir esto, que cuando nosotros hacemos un diseño curricular, siempre tenemos que decir cómo vamos a evaluar. ¿Cómo vamos a evaluar el saber hacer y el ser? Cuando nosotros planificamos una asignatura o planificamos una carrera, ya tenemos que decir cómo tenemos que evaluar. Y como los diseños curriculares cambian por cada cohorte, o generalmente cada 5 años para reformar, entre esas cosas también hay que reformar el tema de la evaluación. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, esto tiene que ver mucho con el encargo social. El encargo social es cuando la sociedad le encarga a la universidad profesionales, ¿para qué? Para que puedan desempeñarse bien en la producción de bienes y servicios. Muchas veces la universidad no acompaña ese proceso. Muchas veces la universidad no cumple con el encargo social. Y uno de los aspectos que incide mucho en este tema es el tema de evaluación. Cuando nosotros tenemos sistemas de evaluación inapropiados, podemos cometer el error de generar profesionales al medio que no sean los idóneos. ¿Por qué? Porque por ahí los contenidos no eran los adecuados y las evaluaciones tampoco eran las adecuadas. Qué importante es tomar en cuenta bien todos estos principios, porque eso nos va, si lo vemos a largo plazo o lo vemos un poco más allá, ni siquiera a largo plazo, a mediano plazo, nos podemos dar cuenta que nuestros sistemas de evaluación van a cumplir el encargo social o no lo van a cumplir. Bien, vamos a ver los tipos de evaluación.
La evaluación tiene los siguientes tipos. Hay un tipo de evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica, su finalidad es conocer los aprendizajes previos. Qué importante es esto. ¿Y a quién aplica? Al inicio de un curso, unidad o tema. ¿Qué genera? Modifica actividades planificadas adaptándolas a los conocimientos previos de los estudiantes. ¿Y qué permite? Desarrollar actividades de aprendizaje con pertinencia y con relevancia. Qué importante es esta evaluación diagnóstica. Miren, generalmente nosotros cuando empezamos un semestre tenemos que ver cómo los estamos recibiendo los estudiantes. Y nosotros nos damos cuenta los saberes previos. Si verdaderamente el estudiante está apto justamente para entrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y poder asimilar los contenidos que se plantean en la nueva asignatura. Entonces, eso me permite, de alguna manera, bueno, no hablar mal del anterior docente, porque a veces caemos en ese error, ¿no? Ahí tenemos que ser éticos. Sino tenemos que mejorar, como dice, nuestra planificación. Tenemos que planificar y por ahí nos vamos a pasar un corto tiempo, ojalá que no sea mucho, en poder nivelar y poder inducir en ciertos aspectos que nos van a servir para que los estudiantes puedan asimilar los contenidos con mucho mayor facilidad. Si no lo hacemos, caemos a veces en ciertos problemas. Yo les voy a contar rapidito lo que me pasó en el Politécnico. En la unidad de posgrado del Politécnico yo impartía una asignatura que era educación virtual. La educación virtual tenía estudiantes abogados, tenía estudiantes mayores, tenía estudiantes jóvenes, tenía estudiantes ingenieros informáticos, etc. Tenía un grupo heterogéneo en una asignatura que se llamaba educación virtual. ¿Y qué pasaba? Imagínense ustedes el problema para el docente. Habían estudiantes que no tenían ni siquiera un correo electrónico. Entonces, con estos estudiantes no se podía avanzar, porque lo que teníamos que hacer era enseñarles a instalar el Moodle, una plataforma educativa que es muy común, y tenían ellos que aprender a instalarlo en sus computadoras y después poder aplicar justamente sus actividades, recursos, etc. Pero eso no se podía hacer con estudiantes pues que no habían navegado nunca en internet y que apenas tenían un correo electrónico y que no tenían conocimiento de lo que era un Word, de lo que era un Mozilla, etc. Y por otro lado tenía estudiantes que eran informáticos que tenían los saberes previos muy bien consolidados y miren el conflicto que genera en un docente justamente tener estos dos grupos. Porque los unos querían avanzar y los otros querían pues que uno se detenga en avanzarles muy lentamente. O sea, un grupo se sentía perjudicado en desmedro del otro. ¿Y eso es por qué? Porque no se hizo una evaluación previa. Si yo voy a dar una maestría en educación superior tecnológica, cuando ingresen yo veré pues si tienen justamente los saberes previos para poder asimilar y desarrollar las asignaturas propuestas. Si no lo tuvieran, tampoco es decirles, sabe que usted no puede entrar. Se les da pues un curso de inducción a ellos, a los que no los tengan, o de nivelación, para que puedan entrar por lo menos en iguales condiciones que los demás y los docentes no tengamos ese problema de avance de los contenidos como el que me ha tocado tener. Y eso es porque no se hizo una prueba diagnóstica al principio de la maestría y porque yo tampoco no hice una prueba diagnóstica al principio del módulo que yo iba a impartir. Entonces, miren la importancia que tiene justamente esto de las pruebas diagnósticas. Y no solamente se hace al principio del semestre, lo podemos hacer entre tema y tema, para ver el grado de comprensión de un tema
¿no? Y yo tengo que ir a otro donde utilice esos saberes previos del anterior. Yo tengo que saber si de verdad han sido asimilados de buena forma esos temas anteriores, para que yo pueda hacer mi reingeniería en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como dice, tiene que permitir desarrollar las actividades del aprendizaje con pertinencia y relevancia. Miren que la evaluación diagnóstica me permite justamente modificar actividades planificadas. O sea, me permite hacer una reprogramación de los contenidos. Eso nos ha pasado mucho a nosotros en pregrado. Es importante justamente tomar en cuenta el valor que tiene hacer este tipo de pruebas. Lógicamente, a veces son sin ponderación, pero eso no importa. Nos genera información que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Después tenemos la evaluación formativa. Esta evaluación formativa, su finalidad es mejorar o perfeccionar el proceso que se evalúa. ¿Y se lo hace cuándo? Se lo hace durante el desarrollo de un curso, unidad o tema, ¿no? Entonces, ¿genera qué? Mejora el proceso de aprendizaje individual y los resultados o aprendizajes finales. Y permite tomar decisiones inmediatas. Esta formativa es la que nosotros podemos considerar la que hacemos, lógicamente, la continua que hacemos en el transcurso del proceso. Entre ellas estarían también los exámenes parciales que vienen a formar parte justamente de esta evaluación formativa. Los trabajos prácticos, ¿no? Las exposiciones, las visitas, etcétera, nos permiten justamente evaluar durante el proceso. Y tenemos la evaluación sumativa. ¿Cuál es la finalidad? Es determinar el valor del producto final. Decidir si su resultado es positivo o es negativo. En un momento concreto, dice, al final de un producto determinado. Generalmente son nuestros exámenes finales. Entonces, aquí, por ejemplo, en el examen final o en la evaluación sumativa, tenemos que aplicar con mucha vehemencia el principio de que la evaluación tiene que ser integral. Tenemos que tener la habilidad y la destreza para formular, por ejemplo, preguntas que involucren a todo el contenido. No solamente lo último que se avanzó. Lo último que se avanzó generalmente es el corolario de lo anterior. Entonces tenemos que ver esas situaciones para poder formular evaluaciones que nos permitan conocer la integralidad de los contenidos que nosotros hemos avanzado. ¿Y qué genera esto? Genera la asignación de una nota o una calificación o una ponderación. Nosotros aquí ya podemos hacer un resumen justamente de ese diagnóstico que hacemos día a día en las evaluaciones. Y podemos decir, ese estudiante entró de esta forma y con el proceso de enseñanza-aprendizaje tengo este producto. Este estudiante ya ha asimilado los contenidos de esta forma, ya conoce la teoría, ya sabe hacer y tiene las actitudes para poder hacerlo de la mejor forma, ¿no? Entonces ahí nosotros en el sistema que tenemos que dar la ponderación. Y si ustedes están de acuerdo conmigo, es muy difícil determinar si verdaderamente esa ponderación que le hemos dado tiene que ver exactamente con lo que hemos logrado en los estudiantes. Por eso es el problema de la evaluación. Ese carácter subjetivo que tiene no nos permite precisiones. No podemos decir, este estudiante es excelente, ¿no? O este estudiante no sabe, porque por ahí sabe. Y nuestras evaluaciones no estaban muy bien formuladas. No hemos podido escudriñar mucho los saberes. Miren lo delicado que conlleva justamente efectuar una evaluación y determinar un juicio de valor.
Entonces, permite que la aprobación o reprobación de un curso, unidad o un tema. Podemos aprobarlo o podemos reprobarlo. El que se reprueba repite. O se va a un optativo o se va a un 2T hasta que apruebe, ¿no? Y si aún así no puede aprobar, va a tener que repetir justamente la asignatura. El tema va por ahí, ¿no? La sumativa es ya la que permite tomar qué cosa, la decisión final. Y es la más lapidaria, ¿no? Porque ahí más o menos se la hace cuando se ha acabado el proceso. Y repito, hay que tomar en cuenta mucho el principio de integralidad para hacer evaluaciones sumativas o evaluaciones finales. Bien, por lo tanto, podemos decir que evaluación del rendimiento es aparte de un proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, es una categoría pedagógica y es ante todo un medio al servicio de los objetivos educativos, a cuyo logro debe contribuir decisivamente. A la evolución le corresponde un papel subordinado al de la educación, o si prefiere, al de la calidad de la educación, una demanda generalizada de las sociedades avanzadas, lo decía Pérez Juste en 2005, la cual se concreta como herramienta e instrumento de la educación y nunca al contrario. Y nunca al contrario. También podemos definir cómo que la evaluación es un componente esencial del proceso docente educativo que parte de la definición de los objetivos o de las competencias y concluye con la determinación del grado de eficiencia del proceso. Dado en la medida en que los estudiantes y el profesor logran objetivos o competencias propuestas. Y aquí tenemos un concepto también interesante, ¿no? Que nos dice que la evaluación es una parte esencial del proceso docente educativo que permite el control y la valoración de conocimientos, habilidades y hábitos de los estudiantes. Aquí nos estamos yendo un poquito al tema de las competencias. Porque la competencia, si se acuerdan la definición, tiene componentes importantes como el conocimiento, la destreza, la habilidad y la actitud. El conocimiento tiene mucho que ver con qué? Con la parte teórica, con el saber. La destreza y la habilidad tienen que ver mucho con la parte práctica, con el saber hacer. Y la actitud tiene que ver mucho justamente con los valores que tienen los estudiantes, con las actitudes, la forma de ser, la personalidad, y tiene que ver mucho con el ser. Entonces yo cuando identifico todos estos componentes tengo que evaluar justamente esos componentes. Aprovecho para decirles cuál es la habilidad, cuál es la diferencia entre habilidad y destreza en el saber hacer. El diestro se hace con la experiencia. El hábil generalmente tiene un carácter innato. Hay gente que nace con habilidades innatas. Mozart, por ejemplo, dio su concierto a los 5 o 6 años. Eso era habilidad, no era destreza. Y nosotros en educación nos damos cuenta que hay mucha gente hábil, que viene ya con mucha habilidad de la casa. Creo que es el momento que tenemos que saber potenciar ese tipo de habilidades. Porque la destreza se la logra con la experiencia. Pero los dos son componentes del saber hacer.
Y creo que si entendemos bien esa parte, nosotros vamos a poder evaluar bien ese saber hacer a partir de qué, de la generación de destrezas y habilidades que tengan nuestros estudiantes. Permite, dice, comprobar el grado de que cumplen los objetivos propuestos y constituye un elemento de retroalimentación y dirección del proceso docente educativo. O sea que permite reprogramar, hacer reingenierías en los procesos para, lógicamente, lograr las competencias que queremos lograr o lograr los objetivos. Evaluar también es el proceso de obtener información y usarla para formar juicios de valor. Eso ya lo hemos mencionado. Entonces, en síntesis podemos decir lo siguiente. En síntesis podemos decir lo siguiente. Evaluar es comparar. Comparar lo que es con lo que debe ser. Nosotros comparamos. Y para comparar tenemos que tener, lógicamente, un instrumento de medición. Para evaluar hay que medir. Evidentemente, tenemos que medir. Para evaluar tenemos que obtener juicios de valor. Y cuando obtenemos juicios de valor, generamos una información. Esa información nos permite ¿qué? Esa información nos permite tomar las mejores decisiones. Y nos permite también generar indicadores. Indicadores de las personas que han reprobado en un curso, de las personas que han aprobado, de la nota mínima, de la nota máxima. Entonces, esos juicios de valor que nos permiten evaluar, medir, comparar, recoger información, indicadores e instrumentos, son todos los elementos que hacen a la evaluación. Todos los instrumentos que hacen. Todos los componentes, mejor dicho, que hacen a la evaluación. Medimos, comparamos, obtenemos juicios, recogemos información, tomamos decisiones, utilizamos instrumentos, generamos indicadores. Creo que es un concepto más completo de lo que hacen los docentes cuando evalúan. Por lo menos lo que debíamos hacer cuando evaluamos. Y eso tiene netamente un carácter de tipo social. Eso llega a tener un carácter de tipo social. Nos podemos preguntar lo siguiente. ¿Por qué estamos evaluando? ¿No? ¿Por qué estamos evaluando? En el caso nuestro, no hay mucho donde perderse. Estamos evaluando porque la legalidad así nos los exige. ¿Por qué? Porque cuando llega la semana de exámenes, todo el mundo tiene que hacer su evaluación. No estamos evaluando porque eso es cuando se trata de un examen, pero cuando se trata de un trabajo práctico o tenemos nosotros que hacer una actividad muy de nuestra asignatura, tenemos que preguntar por qué estamos evaluando. Lógicamente porque queremos comprobar seguramente algún saber previo para poder entrar al siguiente de una forma mucho más llana, ¿sí? O por diferentes motivos. Otra pregunta dice, ¿qué estamos evaluando? O sea, aquí hablamos del contenido, ¿no? Tenemos que ver el contenido. Esto tiene que ver mucho con ¿qué? Con la planificación. Cuando nosotros damos los criterios de desempeño, cuando formulamos justamente los temas que vamos a impartir en nuestra asignatura, ahí tenemos que ver qué vamos a enseñar. Entonces, ¿qué estamos evaluando? Contesten la pregunta. ¿Qué estamos enseñando? Otra pregunta es, ¿cómo estamos evaluando? El cómo. Entonces, fíjense que hay tres preguntas. El por qué, el qué y el cómo.
¿Cómo estamos evaluando? ¿Con qué? ¿Qué instrumentos estamos utilizando? ¿Qué es lo principal para evaluar? ¿Qué es lo principal para evaluar? ¿Y cuándo deberíamos evaluar? Creo que el tema temporal es importante. El momento oportuno de hacer una evaluación solamente lo sabemos nosotros. Ahora es cuando. Fíjense ustedes, cuando nosotros tomamos una decisión de que hagan un trabajo en equipo y tengan que presentar una exposición de un determinado tema. Nosotros ahí vamos a ver una serie de factores que nos van a ayudar a tomar buenas decisiones. Primero, vamos a ver cómo exponen los chicos. Después vamos a ver su grado de comprensión y análisis de los contenidos. Vamos a ver si lo que les estamos enseñando justamente están asignando una buena forma para poder hacer una buena aplicación. O sea, podemos ver un sinfín de factores cuando nosotros evaluamos. Pero un aspecto muy importante es justamente la oportunidad. ¿Cuándo lo hacemos? Y las razones para evaluar a los estudiantes son los siguientes. Tenemos algunas razones para evaluar a los estudiantes. ¿Cuáles son? Primero dice, tenemos que generar una relación de feedback para que puedan aprender de sus errores. El feedback, todos sabemos que es la retroalimentación. Nos permite generar una retroalimentación. Entonces el estudiante muchas veces cuando ve que tiene debilidad en ciertos aspectos, en ciertos temas, lógicamente que los fortalece de una u otra manera. Entonces la evaluación nos permite lógicamente hacer eso. Nos permite clasificar o graduar su comprensión. De alguna forma nosotros vemos en qué forma han comprendido. Nos permite capacitarles para corregir sus errores y remediar deficiencias. El docente se da cuenta cuando hay debilidad en ciertos temas y automáticamente los fortalece. Automáticamente se hace una fortaleza. Y motivarles y centrar su comprensión. Hay aspectos donde hay que motivarlos. Ese tú puedes, ¿qué pasa? No te dejes, etcétera. Esas voces de aliento que nos permiten justamente motivar a los estudiantes. Sabemos que el estudiante motivado aprende con mayor facilidad que el estudiante que no está motivado. Entonces, a veces los docentes nos constituimos en unos grandes motivadores, con la forma como explicamos o impartimos nuestros temas. Y fortalecer el aprendizaje, entre otros. Esto es adecuado de Brown y Glasner. Entonces, podemos decir que la evaluación por su finalidad y función puede ser formativa o puede ser sumativa. Por su extensión puede ser global o parcial. Según los agentes evaluadores puede ser interna, cuando hay una autoevaluación, heteroevaluación o coevaluación. Y puede ser una evaluación externa. Sobre esto quiero detenerme un poco. Muchas de las universidades y muchas de las facultades están en procesos de autoevaluación, porque eso tiene su motivo. Cuando se entra en un proceso de autoevaluación, es como su nombre dice, uno se evalúa a sí mismo. Las facultades se evalúan también cómo están sus procesos. ¿Para qué? Generalmente se lo está haciendo ahora para poder acreditarse como universidad o como facultad. Muchas de las universidades están buscando la acreditación. Pero antes de entrar a la acreditación, entran a lo que corresponde la autoevaluación. Para que cuando vengan los pares internacionales, encuentren la casa en orden. ¿Y qué es lo que se hace? Nos autoevaluamos en distintos tópicos.
Esto ya no dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino hay una evaluación en qué medida nosotros estamos cumpliendo bien todo el proceso administrativo y académico de una universidad. Por ejemplo, si los contenidos están de acuerdo al encargo social, esto entonces se evaluará si los contenidos han sido reformulados justamente a las exigencias del medio. Podemos decir si los procesos de evaluación son los pertinentes. Podemos decir si los procesos de ingreso o de egreso también son los adecuados. Se evalúan muchísimos factores dentro de la educación. Entre ellos la calidad de los docentes, se evalúan los trámites de traspaso, si están bien hechos, se evalúan si hay bibliotecas, si hay campos deportivos. Y así, cuando vienen los pares internacionales, acreditan o no acreditan a las universidades, pero primero se hace una autoevaluación. Importante hacerlo, ¿no es cierto? Estoy viéndola a Jimena. Gracias, Jimena, por aparecer y por atender la clase. Bienvenida. Este programa verdaderamente nos permite generar ciertos procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia que son muy interesantes y muy útiles en la situación que nos encontramos. Muy bien, esto de la evaluación interna es importante, y la evaluación externa es cuando vienen gente de afuera a hacer una evaluación. Eso es cuando hay agentes evaluadores. Según el momento de la evaluación, puede ser una evaluación inicial, puede ser una evaluación procesual o puede ser una evaluación final. Y por extensión, puede ser una evaluación global, evaluación parcial. Y según los agentes evaluadores, lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Interna o externa. Muy bien. Nuestro contenido va a llegar hasta acá. Esta exposición yo quería dedicarla justamente a poder determinar o poder acentuar un poquito quería acentuar un poco justamente las definiciones existentes en el tema de evaluación, porque la próxima clase o la próxima sesión que tengamos, que va a ser el próximo jueves, la vamos a dedicar ya con estos conceptos a poder hablar de la evaluación por competencia. Y me va a interesar mucho justamente poder determinar un grado de comparación entre cómo era por objetivos y cómo era por competencias. Eso nos va a poder ayudar mejor y poder ver el caso real de nuestra universidad, para ver cómo estamos yendo justamente nuestros procesos, cómo lo estamos encarando y cómo también los podemos mejorar. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, yo voy a abrir el micrófono para que hagamos algún diálogo, o si quieren háganlo por chat. Voy a abrir el micrófono a todos para que podamos compartir, lógicamente, nuestras experiencias y poder justamente retroalimentar mejor lo que pasa en el tema de evaluación. Ya los abro los micrófonos entonces. Les pido por favor, los que estén presentes, evitar mucho el tema de otro tipo de sonido que no sea solamente la de nuestra voz, para que no tengamos acople y podamos compartir en la mejor forma. Soy amado, soy amado. Debemos seguir
en las aguas que descansan. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir. Ingeniero Martínez, con el mayor de los gustos. Adelante, por favor, lo escuchamos. Gracias, profesor. Buenas noches. Oiga, está buena la fiesta por ahí, por lo que escucho. Solo una cosita a aclarar de la evaluación externa. Costa Rica, les comento que hace eso. Costa Rica, usted como docente, lo hacen creo que a nivel primaria y creo que a nivel secundaria. No sé a dónde más, pero sí me consta que lo hacen. Usted como docente dicta su materia, pero es otro profesor que va a evaluar. Por lo tanto, creo que, no sé si evitan los procesos de corrupción, pero creo que le dan poca libertad de cátedra al docente. No lo sé. Me imagino que tiene sus pros y sus contras aquello, ¿no? Eso quería comentarle, profesor. Muchas gracias. Gracias por el aporte. Evidentemente, ese se llama un control por oposición. Es un control por oposición porque ahí ese tipo de evaluación evalúa directamente al docente que imparte la materia y evalúa también el grado de aprendizaje de los estudiantes. Como usted dice, tiene sus pros y sus contras. Había que analizarlo antes, pero sí es una opción que se lo utiliza en algunas partes. Gracias por su participación, ingeniero. Si alguien tuviera alguna duda, alguna sugerencia o quiere aportar con algo, a sus órdenes. Ingeniero Pablo Gandarillas pregunta cómo se evaluará este módulo. Oiga, qué pregunta interesante, ¿no? Lógicamente lo vamos a hacer de la mejor forma posible y de la forma más objetiva, ¿no? Vamos a tratar de despojarnos de todo tipo de subjetividad. Pero la forma técnica, ¿cómo lo vamos a hacer? Lógicamente se va a ponderar las participaciones sincrónicas que tengan como esta, se va a ponderar justamente la calidad de los trabajos que hagamos en la plataforma virtual y también se va a ponderar ese encuentro presencial que tengamos al final del módulo. Vamos a hacer una ponderación justamente, vamos a tratar de entrar en el saber hacer y en el ser, esos preceptos que lo tenemos y vamos a evaluar lógicamente por competencias. Al principio justamente del diplomado se han establecido los criterios justamente de evaluación que tengamos por competencias y lógicamente vamos a regirnos a ellos. Eso es lo que le puedo decir, ingeniero Gandarillas. Muchas gracias por su pregunta. Si alguien tiene alguna duda, algún aporte, una sugerencia. Dice aquí carbón entre 20 a 90, la tierra de estiércol entre 15. Ahí está, 15, eso es la relación carbono-nitrógeno. Estoy pasando mi diplomado de 150. Bueno, lastimosamente a veces nos enteramos de cuestiones muy personales porque hay participantes que no tienen el cuidado justamente de apagar su micrófono en esta parte de la conferencia, ¿no? Y podemos determinar las novelas que miran, la música que les gusta, a veces si les gusta cocinar, bueno, una serie de factores. Bueno, es parte justamente es parte del proceso, hay que saber entenderlo. Les pido mil disculpas por ello. Y bueno, si no habría más preguntas, creo que aquí podemos terminar esta sesión
Yo les agradezco mucho su participación, su asistencia, su voluntad de hacerlo, y estoy a sus órdenes para cualquier consulta. He dejado un material justamente ya en la plataforma y he dejado una actividad para que ustedes puedan realizarla, que es una actividad sencilla que no les va a demandar mucho tiempo. Me interesa que lean ese artículo de Tobón, que es uno de los mejores proponentes en el tema de evaluación por competencias. Muchas gracias por su atención. Que tengan muy buenas noches.